Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y en esta ocasión, a solicitud de varios de mis seguidores en mis distintas redes sociales, voy a realizar un video relacionado con un tema bastante polémico, dado que es un asunto mediático que ha sido ventilado tanto en los diversos medios masivos de comunicación como en las redes sociales, y es el relativo a la resolución o sentencia que emitió un tribunal de enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla en relación a un delito de abuso sexual cometido en contra de una menor, donde el juez resuelve la no responsabilidad del acusado. Ahora, para poder dar mi opinión, primeramente tuve que hacer una investigación de los antecedentes, pues sería una persona carente de ética profesional hacer una opinión a partir de un video que desde luego se ve que está editado en forma malintencionada, donde no podemos observar todo lo que se ventiló en la audiencia de juicio. Luego entonces, al no contar con los videos de la audiencia de juicio, pues lo conveniente era tener acceso a la sentencia pública que emitió el juez al respecto, y en ese orden de ideas pues me di a la tarea de buscar la versión pública de la sentencia emitida el 20 de febrero de 2024 dentro de la causa penal 19 diagonal 2024, y una vez realizado un estudio de dicha resolución, pues pude detectar diversas inconsistencias por parte de la Fiscalía y del asesor jurídico. Para empezar, la Fiscalía no realizó una investigación exhaustiva a efecto de soportar lo que se conoce como las proposiciones fácticas, es decir, su hecho circunstanciado, es decir, referencias de modo, tiempo, lugar y ocasión, cómo, cuándo y dónde aconteció el hecho, y faltando a la objetividad se basó en la entrevista que en su caso rindió la víctima indirecta, que en este caso es la madre de la menor, quien desde luego no estuvo presente en el lugar de los hechos, sino que arma lo que se conoce como la teoría del caso, es decir, su versión histórica del hecho en relación a la culpabilidad del acusado, con base en lo que le narró su hija y haciendo conjeturas de carácter subjetivo sin que estuviesen soportadas por ningún medio de convicción. La teoría del caso se encuentra integrada por tres elementos. El primero de ellos se llama el elemento fáctico y se refiere al hecho, cómo, cuándo y dónde, quién cometió el hecho. Luego viene lo que es la proposición jurídica, que tiene que ver con la teoría del delito, y es donde el Ministerio Público tiene que determinar en qué hipótesis normativa encuadra perfectamente la conducta que desplegó el sujeto activo, o en este caso el acusado. Comprende también lo relativo a si es autor o partícipe del hecho, si existen circunstancias modificatorias de la pena, es decir, circunstancias agravantes, atenuantes, si existen calificativas, por ejemplo, tratándose de delito de homicidio o de lesiones, etc. Y el tercer elemento es el elemento probatorio, que precisamente es el que no cubrió la Fiscalía, y consiste en allegarse de los elementos de convicción idóneos y pertinentes para acreditar la proposición fáctica o el hecho. Luego entonces, como lo mencionaba, el testimonio que rinde la madre en el juicio no se trata más que una versión por parte de lo que se conoce en la doctrina como un testigo de oídas, porque como ya lo comentamos, no estuvo presente en el momento del hecho, y que hace conjeturas
a partir de apreciaciones de carácter subjetivo. Por ejemplo, ante el juez manifestó que, derivado de un juicio de divorcio, ella celebró con su exmarido un régimen de convivencias donde se estableció que un sábado su hija se quedaba con ella y otro con el padre, y en base a ellos pues más o menos calcula en qué día pudo haber acontecido el hecho y señala ante la autoridad ministerial que los hechos ocurrieron el 22 de febrero de 2022, pero la fiscalía no contaba con que a través de una defensa audaz pues se pudiera desubicar del lugar del hecho al acusado, ya que este presentó el testimonio del abuelo de la menor, el testimonio de su esposa, del padre de la menor, quien declara a favor precisamente del acusado y quien refiere o da a entender que cuando le comenta que aconteció el hecho y este va a platicar con sus hijas, la madre toma una actitud como de consentimiento, desaprobación de lo que le contaban, en este caso las menores, es decir, de alguna manera las obligó, las indució a que le contaran los hechos en un determinado sentido, lo que desde luego también pudo acreditar la defensa en la audiencia de juicio, pues logró que la menor reconociera en presencia del juez que quien le había indicado qué es lo que tenía que declarar y cómo hacerlo, pues era precisamente la fiscalía y la madre del menor, de lo que se desprende que posiblemente la madre incluso mintió y la fiscalía, lo que incluso pudiera ser constitutivo de un delito. Pero el peor error de la fiscalía es dar por cierto ese hecho sin hacer una investigación exhaustiva. Hay que recordar también que al efecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia en la que precisó que la fiscalía, al tener la carga de la prueba, tiene que allegarse de los medios de convicción para sustentar lo que es su teoría del caso. Luego entonces, si en el caso particular, tanto la fiscalía como la policía y en su caso los expertos que emitieron los dictámenes le dieron credibilidad a la versión que rindió la madre sin hacer una investigación a fondo a fin de corroborar que efectivamente ese día que manifestó la madre ocurrieron los hechos, pues incurrió en una omisión que tuvo un resultado fatal, y es que el juez, al haber una insuficiencia probatoria por parte de la fiscalía, pues se determinara la no responsabilidad. Pero también le debemos sumar el incumplimiento de las obligaciones que en su caso tuvo el asesor jurídico, ya que si la fiscalía formuló una teoría del caso deficiente, en la etapa intermedia pudo constituir a su víctima ofendido en acusador coadyuvante y entonces aclarar la existencia de vicios formales y aportar sus propios medios de convicción. Es decir, el hecho de que la víctima, de que el Ministerio Público o Fiscalía lleve a cabo su investigación no es impedimento para que el asesor jurídico haga su propia investigación y se allegue de sus propios medios de convicción. Sin embargo, en la práctica siempre se limitan a adherirse a lo que manifestó el Ministerio Público. Entonces, esa insuficiencia probatoria, aunado a los elementos de convicción que ofertó la defensa, pues lejos de convencer al juez en forma plena, lo que hicieron fue pues restarle credibilidad a la fiscalía y pues tenemos ese resultado funesto que es una sentencia absolutoria. Pero de ninguna manera el juez incurrió en una responsabilidad. Desde mi particular punto de vista, la sentencia que emitió el juzgador se encuentra ajustada a derecho
y consecuentemente pues no incurre en ningún tipo de responsabilidad. Sin embargo, sí hay una responsabilidad